Un cordial saludo, queridos hermanos, en esta tarde en la que el Señor nos permite tener una posibilidad de encuentro. Los medios tecnológicos, estas plataformas nos permiten conectarnos virtualmente. Aquí, desde la Diócesis de Granada en Colombia, desde la Oficina de Pastoral Educativa, aquí el Señor, un recuerdo maravilloso de mi padre espiritual, el padre Humberto Silva. Recuerdo esa fotico que me regaló y tuve la posibilidad de ampliarla naturalmente y hacer la reimpresión. Es un regalo maravilloso, es la presencia del Señor, pero también es la presencia espiritual de nuestro querido padre Humberto Silva, que estoy seguro está acompañándonos a cada uno de nosotros en esta experiencia de retiro que vamos a iniciar. Es un gusto, repito, el tener la posibilidad de encontrarnos a través de estos medios. Tenemos programada 1 hora, pero solo el Espíritu de Dios va a inspirar el tiempo y las circunstancias. Recordemos que el tiempo se maneja en 3 aspectos: el tiempo cronológico, que es el cronos, que es el tiempo medible. Estamos medidos en 1 hora. Si el Señor nos lo permite, un poco más, que es el Kyrios, el tiempo de Dios, se irá a extender. Pero más aún, aprovechemos ese tiempo cronológico en el que estamos en la realidad de nuestro hogar, de nuestras casas, confinados, encerrados en cuarentena, para vivir también e interpretar el Kyrios, el tiempo de Dios en nuestra historia, y así vivir una auténtica eregeía que es la historia de salvación, la historia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de ustedes, que vamos a iniciar esta experiencia de encuentro. Esta mañana iniciábamos con la Eucaristía, que nos presidía nuestro obispo Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de esta iglesia particular, nuestra diócesis de Granada en Colombia. Qué oportunidad también para encontrarnos hoy con un tema específico que el Señor nos da la posibilidad de reflexionar, de meditar durante estos 3 días, lunes, martes y miércoles santo. Hoy estamos iniciando con esta temática, por eso tengo el privilegio de iniciar, y es una gracia de Dios el iniciar o hacer la introducción a este retiro espiritual, que tendrá una serie de condiciones necesarias para poderlo vivir a plenitud. El retiro, como ustedes se dieron cuenta, tiene un título específico: de la diáspora en cuarentena a la Pascua de Resurrección. Todos ustedes recibieron hace poco, espero ya la tengan todos en este momento, una carta de invitación que hice llegar a través de los medios, a través del WhatsApp, a través de la página, a través de las redes sociales o los correos electrónicos, una carta donde manifiesta precisamente o expresa la propuesta para estos 3 días. En primer lugar, la charla de hoy va a ser la lectura de esa carta, que quiero que la leamos todos juntos, que meditemos y reflexionemos para entrar en contexto. En segundo lugar, voy a hacer una pequeña motivación para vivir nuestro retiro espiritual. Y en tercer lugar, analizamos o meditamos un tanto en el tema de hoy, precisamente la diáspora en cuarentena de la Fundación Kyrios. Iniciemos con la lectura de esta carta. Como les decía, esta mañana o ahora en la tarde tuve la posibilidad de compartirla con sus comunidades, con los grupos, con cada uno de los miembros de la Fundación Kyrios. Iniciamos la lectura de nuestra carta.
abril 6 del 2020. Vayan siguiéndola ya en sus casas. Querido hermano, querida hermana, paz en el Señor Jesucristo. Esa paz que les transmito es esa paz de la que el Señor habla, del Shalom. El Shalom judío es una paz, un saludo que proyecta salud, bienestar, es todo un significado completo. Es un acróstico el Shalom. La S significa salud. La H, humildad, un saludo de salud en humildad. La A significa amor, como experiencia auténtica, como decisión de la voluntad. Sigue la L de liberación, una liberación de todas aquellas fuerzas, energías que no nos posibilitan tener un ambiente sano, agradable, una liberación desde mi propio ego, de la falsedad del yo. Y luego la O, Shalom, la O de obediencia, ser obediente a la voluntad de Dios implica también obedecer las indicaciones de nuestras autoridades civiles, de nuestras autoridades militares, de nuestras autoridades sanitarias, frente a lo que estamos viviendo en el mundo, no solo en Colombia, no solo en Bogotá, en el mundo entero. Y la M de misericordia, Shalom. Shalom es el saludo judío y es el saludo que el Señor les quiere transmitir a cada uno de ustedes. Salud, humildad, amor, liberación, obediencia, misericordia. Bienvenido, bienvenida al retiro espiritual de Semana Santa, titulado De la diáspora en cuarentena a la Pascua de Resurrección. Si se dan cuenta, ahí coloqué una frase de nuestro Padre espiritual, de nuestro querido Padre Humberto, cuando repetía: Dios te está hablando, no te hagas el pendejo. Dios te está hablando, no te hagas la pendeja. Padre Silva. Este título expresa la experiencia que estamos viviendo como familia de la Fundación Kyrios. Todos los que la conformamos, comunidades orantes y misioneras, estudiantes de la escuela de la palabra, ya sea de la carrera de teología o de los cursos libres, de los seminarios, seminario de afectividad y sexualidad, todos y cada uno de los seminarios o cursos que posibilita esta institución. Es la misma voz de nuestro Padre Humberto que resuena en cada uno de nuestros oídos. No te hagas, Dios te está hablando. Es la experiencia vivida, meditada y compartida en este tiempo oportuno, tiempo de diáspora en cuarentena, tiempo de presencia, tiempo de encuentro, tiempo de reconocimiento. Hoy más que nunca, San Agustín nos recuerda con esta frase en uno de sus sermones: temo al Señor que pasa. En el sermón 88, capítulo 14, parágrafo 13. Como reconocimiento del respeto a Dios, por amor de Dios a los hermanos, superando la indiferencia, practicando las obras de caridad y leyendo la acción de Dios en los acontecimientos de la historia actual. Diáspora en cuarentena, ocasionada por el coronavirus COVID-19, es una oportunidad maravillosa para reconciliarnos a partir de un auténtico reencuentro consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, pasando por un proceso de purificación integral, interno y externo, una purificación que implica precisamente
la parte interna y externa de nuestra vida. Superficie y profundidad es una purificación material y espiritual. Diáspora en cuarentena como camino espiritual para vivir la Pascua de Resurrección, renovados después de un bello retiro espiritual que vas a vivir a la manera de Jesús, como Él lo vivió en el desierto, solo. Nos lo narra el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 11. Lo vivió solo en el desierto, pero con una gran oportunidad para reencontrarnos. Esta es una gran oportunidad para reencontrarse con la mismidad de su propio ser, hasta con las tentaciones que el mundo te ofrece a cada instante. Así estés en ese encierro, no te hagas que allí te llegan y pueden ser más fuertes de lo que te imaginas. Prepárate para dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Les invito para que estos 3 días de retiro espiritual los podamos vivir intensamente en cada uno de nuestros hogares, orientados por las siguientes reflexiones. Primera, hoy lunes santo, la diáspora de la Fundación Kyrios. Es un tema precisamente orientado por este servidor, el padre John Harry Ruiz Soler, hijo espiritual del padre Humberto Silva. Mañana martes santo, retiro espiritual en cuarentena, una orientación espiritual de nuestro obispo, Monseñor José Figueroa Gómez, mi obispo y obispo de esta iglesia particular de la diócesis de Granada en Colombia. También el día miércoles, la tercera conferencia, miércoles santo, el Triduo Pascual, una orientación de nuestro padre Vicente Villamil Hoyos, director de la Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional de nuestra diócesis de Granada en Colombia. Te invito a que hagas bien tu retiro. Respeta los espacios y tiempos según tus circunstancias y guarda la actitud de reflexión, de silencio e interiorización necesarias para una respuesta adecuada a la acción del Espíritu. Además, prepara la Sagrada Escritura, la vas a necesitar. Si tienes a la mano también la liturgia de las horas, la puedes tener. Si tienes a la mano el manual, naturalmente, de la Lectio Divina, lo puedes tener. La hojita que tantas veces el Padre Silva nos compartió para hacer la orientación de la Lectio Divina, esta guía. Si la tienes, qué bueno, porque nos va a servir precisamente para vivir esta experiencia de retiro espiritual. Por supuesto, la Sagrada Escritura no puede faltar. En lo posible, la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de estudio completa. Si alguno tiene también la posibilidad, sé que son muy juiciosos todos los de las comunidades orantes y misioneras, estas canciones que el Padre Silva mismo nos facilitó. Creo en Jesús, gracias Señor, danos un puesto a tu mesa. ¿Qué ves en la noche? Dinos centinela, como un árbol que crece, canciones que si el tiempo nos da, tendremos la posibilidad de compartir. Y en fin, los elementos que ustedes crean necesarios también para vivir y tener a la mano una agenda para tomar apuntes o el computador. Se nos facilita por el lugar donde estamos, pero es necesario adaptar ya más adelante en la motivación o en las indicaciones iniciales. También voy a retomar la necesidad de
colocar un espacio, un ambiente propicio para vivir este retiro espiritual. La Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia estará contigo para brindarte su ternura maternal y su poderosa intercesión. Dios te bendiga hoy y siempre. Fraternalmente, presbítero John Harry Ruiz Soler, orientador, para que Dios sea glorificado en todo. Repito, ojalá todos ya hayan tenido la posibilidad de tener esta cartica que les envié como guía orientadora para estos 3 días de retiro espiritual. Pues bien, queridos hermanos, sin más preámbulo, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para este encuentro personal con el Señor. De la diáspora en cuarentena a la Pascua de Resurrección, repito, Dios te está hablando. No te hagas el pendejo, no te hagas la pendeja, nos lo repetía con mucho cariño nuestro querido y amado Padre Humberto Silva. Quiero invitarte para que en este momento dispongas también tu espíritu. Y junto con esta canción, el Espíritu de Dios está en este lugar. Dispongámonos, sentémonos bien. Dispongamos, cerremos nuestros ojos para encontrarnos con el Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Qué oportunidad maravillosa para encontrarnos con el Señor. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con su Espíritu. Oremos. Padre que nos amas, el Espíritu Santo que procede de ti, ilumine nuestra inteligencia y nos conduzca al conocimiento de la verdad perfecta, conforme a la promesa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, es muy importante precisamente que para este encuentro con la palabra, y ustedes lo hacen juiciosamente a diario con el ejercicio de la lección divina, pidamos la invocación del Espíritu de Dios. Pero es muy importante también que vivamos esta experiencia de retiro espiritual con 5 actitudes que quiero con mucha humildad, con mucha sencillez, la retomemos, si es necesario apuntemos. ¿Para qué? Para que dispongamos un ambiente propicio allí, en el calor del hogar, en la intimidad de nuestro propio ser, en donde podemos ser auténticos, que es nuestra familia, en el lugar seguro, que es allí en nuestras casas, podamos también tener la experiencia de desierto, de retiro espiritual. 5 actitudes, todas empiezan con la letra R, con la letra R. Primera, retiro. Retiro es una experiencia de desierto. Todos en este momento estamos confinados, estamos retirados, el aislamiento social. Yo digo, qué envidia la que viven a diario nuestros queridos hermanos que son cartujos, monjes benedictinos, hermanas de clausura, religiosas, religiosos ermitaños, los escolásticos, etcétera. Personas que viven una experiencia de retiro toda su vida. No solo por obligación o por confinamiento social, por estas circunstancias que se viven. No, lo viven para siempre, a diario. Por eso, la primera actitud es mentalizarnos. Que nuestra mente y nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro contexto tenga esa experiencia de retiro. Retiro es una experiencia de desierto a la manera de Jesús, y como les decía en la carta, solo, como lo vivió Él, solo. Incluso Jesús salió y se sentó en el desierto, pero Él precisamente tenía la oportunidad de salir y de ubicarse en estos espacios, bueno, en este momento de desierto para iniciar su vida pública. Pero luego durante la vida pública Él se apartaba a solas a orar. La Sagrada Escritura, los Evangelios nos lo narran con mucha frecuencia, y se apartó a orar solo o con sus discípulos, o se iba a la montaña, símbolo del encuentro con Dios, y dice literalmente el texto, se sentaba en el piso, se colocaba en posición de oración. Es necesario ambientar el lugar, sentarnos bien. No podemos vivir el retiro espiritual en pijama, no. Tenemos que asearnos, organizarnos, haber dispuesto también físicamente nuestro cuerpo, como si tuviésemos que salir y ir al encuentro con el Señor, una fiesta, una reunión social muy importante. Vive tu retiro espiritual con la mayor dignidad, con la mayor pulcritud, con el mayor decoro. De ti depende el que le des la altura que se merece este encuentro con el Señor. Por eso, la experiencia de retiro como primera actitud es fundamental precisamente para tener la posibilidad de un encuentro auténtico. Pero esta experiencia de retiro exige, como ya les decía, una ambientación, exige silencio. Exige silencio. ¿Y qué es el silencio? El silencio no es callarme, quedarme mudo, no quiero escuchar nada. No.
Es decir, más que ese silenciamiento físico, que también es necesario, y de hecho como pedagogía del silencio, pues es necesario también silenciar la música, aquello que me distrae, lo que me dispersa. Pero es necesario el silencio para salir de la superficie de la realidad a la profundidad de nuestro propio ser, que es el encuentro con nosotros mismos. Por eso quiero recordarles la pedagogía del silencio que nuestro querido padre Humberto Silva nos hablaba en muchas ocasiones, sobre todo en formación de orantes. La pedagogía del silencio. El primer paso de esa pedagogía es el silencio ambiental. Y sí, hace parte de silenciar el ambiente, el lugar en donde estamos. El ambiente, lo decía él, no es solo el paisaje, sino que el ambiente es la relación que yo establezco con todos y con todo lo que me rodea. De tal manera que yo tengo esa capacidad de crear el ambiente, de crear mi propio ambiente. Tú tienes la capacidad de crear tu propio ambiente allí en tu hogar, en tu familia, en las circunstancias en donde te encuentras. Crea un ambiente sano, agradable. En estos días de confinamiento, tú puedes crear un ambiente hostil, puedes crear un conflicto, puedes crear muchas situaciones que incluso se te van a salir de las manos, porque tienes esa capacidad. Pero también tú puedes crear ambientes sanos, agradables, amables, de diálogo, de comunicación asertiva, de cercanía, porque tienes esa posibilidad y esa capacidad de crear tu propio ambiente. En este espacio y ambiente de retiro, un silencio ambiental. Segundo paso de la pedagogía del silencio, silencio corporal. Ya les decía, la postura de nuestro cuerpo, el aseo, la presentación personal, la dignidad, incluso hasta el estar alimentado, el estar hidratado, el estar en las condiciones óptimas de un ambiente agradable, no de bochorno, no de frío, no de asfixia. No, el cuerpo debe estar en toda su disposición. Absolutamente. Si te duele algo, si bien parte del ejercicio de un retiro es también el sacrificio. Entonces, tengo un dolor de espalda y cuando me siento bien esa posición, me duele la espalda, la columna vertebral, las piernas, qué sé yo, porque no estoy acostumbrado, ofrece ese sacrificio. Sin embargo, si el dolor es muy fuerte, pues debes buscar la medicina o los medios que te permiten a ti estar, pues naturalmente, muy bien, y que tu cuerpo mantenga una postura y eso te permita entrar en silencio corporal. Muchas veces nuestro cuerpo grita y nosotros no le prestamos atención. Es necesario en este segundo paso de la pedagogía del silencio, el cuerpo silenciarlo, callarlo, pero prestarle atención y colocarlo en una buena posición para vivir un auténtico encuentro de retiro. Tercer paso de nuestra pedagogía del silencio, el silencio afectivo. La afectividad de nuestra vida. Y sí que se alborota en estos días de confinamiento espiritual. ¿Qué es la afectividad? Recordamos también esas maravillosas clases de afectividad en el seminario de afectividad y sexualidad o las clases de psicología y vida espiritual. La afectividad implica precisamente las emociones, los sentimientos y las pasiones. ¿Qué son las emociones? Todo lo que yo percibo. Yo sé que aquí hay psicólogos profesionales mucho más preparados que yo. Me disculpan, pero solo comparto a partir de esta experiencia de vida. Y ustedes me ayudarán a enriquecer naturalmente esta enseñanza a través del grupo, a través de las redes sociales.
Las emociones son percibidas a través de los sentidos. Las percepciones, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que saboreo, lo que toco. Eso se convierte en una percepción que llega a mi cerebro y empieza a ser todo un proceso, nos lo recordaba nuestro padre, y de ahí va precisamente, si yo la consiento, automáticamente la emoción va al corazón y allí lo empiezo a trabajar, lo acepto, se me empieza a convertir en un sentimiento. Y por supuesto la expresión, ya sea de palabra, de acción, el sacar esa emoción es una experiencia de pasión. Pues lo podemos vivir porque esa hace parte de nuestra naturaleza, pero que esa afectividad esté equilibrada, esté con una madurez en la voluntad, esté con un discernimiento del espíritu para no equivocarnos, para no desviarnos, porque es allí también donde llega la tentación. Es precisamente la posibilidad de hacer un silencio afectivo, silencio ambiental, silencio corporal, silencio afectivo. Y por último, el último paso de la pedagogía del silencio, silencio mental, perdón. La mente, que es catalogada como la loca de nuestra casa. Ideas van, ideas vienen, pensamientos van, pensamientos vienen, pensamiento rumiante. Eso aquello que cuando me acuesto y no puedo dormir, que doy vueltas y más vueltas en la cama, que tú que estás allá en el hogar y te desesperas y entras en un estrés, en una ansiedad y casi que empiezas con situaciones paranoicas. Debes prestarle atención a ver si estás haciendo procesos de silenciamiento desde el ambiente, desde tu cuerpo, desde tu afectividad y por supuesto desde tu mente. La mente que tiene gran poder en nuestro cuerpo y gran poder en nuestra vida. La toma de decisiones hace parte también de un equilibrio emocional, de un equilibrio corporal, de un equilibrio afectivo, de un equilibrio mental. El silencio es necesario precisamente para vivir esta experiencia, pasando también de las formas de oración como lo acabamos de hacer, son fórmulas de oración, a la oración sin formas, que es la experiencia que vivimos a diario con el ejercicio de la Lectio Divina. Es fundamental cultivar este proceso de meditación, de contemplación, de pasar precisamente y superar las barreras de la superficie de la realidad para llegar a la profundidad del ser. Pero voy con la primera actitud: retiro. Les pido paciencia porque hablo mucho, me extiendo, pero pienso y siento que es necesario volver a recordar estos términos que ya recibimos en nuestro proceso de formación. Segunda actitud, la reconciliación. Recuerden que todas son con R, reconciliación. La reconciliación es una experiencia de perdón. Pero esta palabra reconciliación también está unida a la siguiente, que es la experiencia de reencuentro. Reconciliación es reencuentro. Pero la reconciliación como experiencia de perdón es una oportunidad maravillosa para reconocer que el perdón es un don de Dios, es un regalo maravilloso del Señor. No hay mejor negocio que tú puedas hacer en la vida que perdonar, que reconciliarte. Esa es el mejor negocio, esa es la mejor actitud de liberación, de sanación, de tantos problemas. Perdona. No es fácil, pero trabaja en actitudes de escucha, de precisamente empatía, de compasión, de misericordia, de pedagogía del cuidado,
de mirar cómo están nuestras relaciones interpersonales. Reconcíliate incluso contigo mismo. Tu cuerpo muchas veces exige que te reconcilies con él. Reconciliación también como un don maravilloso, algo que vivimos estos días y que personalmente lo he meditado y se lo he compartido a varios de mis feligreses, a varias personas que he tenido la posibilidad de compartir a través de estos medios también la reflexión. Les digo, Dios siempre perdona. El ser humano o el hombre algunas veces, pero la naturaleza nunca perdona. Dios siempre perdona porque es amor, bondad y misericordia. Dios no castiga a nadie. Somos nosotros los que buscamos precisamente nuestros propios males. Dios es amor, bondad, compasión y misericordia. Dios nos creó libres y libres nos hizo. Dios en esa libertad pues quiso que hiciésemos un buen uso de nuestra libertad, pero nosotros hacemos lo que se nos da la gana y sobre todo hacemos un mal uso de la libertad. La humanidad está haciendo un mal uso de la libertad. Dios siempre perdona, el ser humano algunas veces, pero la naturaleza nunca perdona. Ella debe seguir su ciclo biológico natural, debe seguir su evolución y es algo normal, repito, porque hace parte de la ley natural. Lo que estamos viviendo es una experiencia donde el planeta, el cosmos, se estaba asfixiando. De hecho, sigue asfixiado, pero necesita liberarse. Necesita liberarse. Hay muchas películas que se han proyectado estos días. Una de esas la compartía en estos días aquí con el seminarista y le decía, y también con Monseñor y el padre vicario, precisamente esa película que se titula El día en que la Tierra se detuvo. Y veíamos que precisamente el protagonista, un extraterrestre, decía: yo vine a salvar la tierra, y para salvar la tierra es necesario que muera la humanidad, porque dimos muchas oportunidades, muchas posibilidades, pero el hombre, por su egoísmo, por su deseo de poder, por su deseo de placer, por su deseo de tener, pues efectivamente fue imposible negociar. Lo manifiesta la película, nada ajeno a la realidad que estamos viviendo. Dios siempre perdona, el hombre algunas veces, pero la naturaleza nunca perdona. Les recomiendo esa película junto con otras que aparece, creo que El secreto del arca. Bueno, hay interpretaciones que con madurez debemos realizar, pero sobre todo esta me parece muy interesante: el día en que la tierra se detuvo. Pues bien, precisamente una tercera actitud que es necesaria para vivir muy bien nuestro retiro durante estos 3 días es el reencuentro. Primera, retiro. Segundo, reconciliación. Tercera, reencuentro. ¿Reencuentro con quién? Consigo mismo. Qué oportunidad para tomar hoy un espejo, para ponerte allá en el espejo de tu habitación, en el espejo de tu baño, y empezar a hacer una autoevaluación de vida. Empieza a ver tus cualidades, tus potencialidades. Empieza a ver tus logros, tus metas. Empieza a ver también todo lo que el Señor te dio para administrar, porque nada es tuyo. Mira, tenemos carro, tenemos ropa fina, tenemos títulos, tenemos muchas cosas que hoy
no son absolutamente para nada indispensables, no nos sirven. El carro no lo puedo sacar, la casa que tengo en este momento no la puedo vender, ni siquiera los arriendos casi que puedo recibir nada, los títulos no me sirven de nada, bueno, a no ser que seas profesional de la salud, que es necesario en este momento, o alguien que presta un servicio social y que se requiera. De lo contrario, los títulos no son necesarios. El poder, nos dimos cuenta que el poder no sirve hoy para nada. Reencuentro consigo mismo, autoevalúate, conócete, reconócete y acéptate tal cual y como eres. Ese es un auténtico reencuentro consigo mismo. Pero también es la posibilidad de reencontrarnos con los seres que nos rodean. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis hermanos, papá, mamá, mi compañero, mi compañera, o solo, no sé, tal vez cómo es la relación con mis vecinos, con los compañeros de trabajo. ¿Qué oportunidad nos dio el Señor para autoevaluar también la relación que tenemos con los seres que Él nos ha regalado? No son casualidad, son una oportunidad maravillosa que el Señor nos da también para purificarnos, para reencontrarnos. Hoy más que nunca debemos evaluar nuestras relaciones interpersonales. Tal vez por el trabajo, por el estrés, por el agite, por distintas circunstancias de nuestra vida, nosotros descuidábamos y creíamos que conocíamos a la familia. Creíamos que conocía a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, pero no. Como dicen por ahí, viva con él, viva con ella y te darás cuenta cómo es. Y tal vez fue necesario, por eso las estadísticas hoy en muchos hogares, desafortunadamente en otros países, espero que en Colombia no, es que se disparó el índice de divorcios. ¿Por qué? Las personas estaban mostrando solo sus máscaras, no eran auténticas, no se mostraban tal cual y como eran, y precisamente eran un falso positivo. Aquí en esta posibilidad de reencontrarse, pues tenemos la posibilidad también de mostrarnos tal cual y como somos. Reencuentro consigo mismo, reencuentro con los demás, reencuentro con la naturaleza. El Santo Padre, el Papa Francisco, ¿cómo nos lo ha recordado desde el inicio de su pontificado? Tenemos una deuda con la naturaleza. Hemos cometido toda la humanidad un pecado ecológico. Y ya les decía, la naturaleza nunca perdona porque debe seguir su ciclo biológico natural. Tenemos que pedirle al Señor en estos días. ¿Cuántas veces he sido de manera consciente o inconsciente, he cometido muchos pecados? Porque he dejado la energía encendida, he dejado el aire o la calefacción encendida sin necesidad, porque he dejado también tal vez la llave abierta, porque en la ducha he dedicado tiempo, igual yo mismo tengo que trabajar para pagar los servicios, igual porque nadie me paga el agua, soy yo, etcétera, o porque no me cuesta, entonces malgasto. Pecado ecológico. Pecado ecológico también con la contaminación. ¿Cómo contribuyo? Sabiendo que puedo caminar, que puedo utilizar otros medios, ya sea la bicicleta, ya sea, ya les decía, caminar, utilizar el medio de transporte masivo para no irme solo en el vehículo. ¡Qué oportunidad maravillosa nos da hoy el Señor! Precisamente para reencontrarnos con la naturaleza, pero sobre todo que sea un reencuentro de reconciliación, de perdón auténtico. Y finalmente, el reencuentro es con el Señor. Pero les digo algo, queridos hermanos. Si tú no has tenido un reencuentro consigo mismo, si tú no has tenido un reencuentro con los seres que te rodean, si tú no has tenido un reencuentro con la naturaleza,
muy difícil vas a poder tener un reencuentro auténtico con el Señor. Reencuéntrate contigo mismo, reencuéntrate con la naturaleza, reencuéntrate con los demás para poder llegar a reencontrarte con el Señor. Y cuarta actitud, precisamente para este retiro: renuncia. Necesitamos salir de nuestra propia realidad, de nuestras propias comodidades. Oiga, este COVID-19, este virus, sí que nos desacomodó a muchos de nosotros. Estábamos en una zona de confort por el trabajo, porque íbamos y veníamos, por relaciones sociales, reuniones sociales, por X o Y circunstancia que nos hacía, entre comillas, estar cómodos, a pesar del ajetreo, del estrés, de las trivialidades diarias de nuestra vida. Pero esta oportunidad fue una oportunidad donde el Señor nos está hablando. No te hagas el pendejo, decía el padre Humberto Silva. Lo repito. Dios nos está hablando. Renuncia. El arrepentimiento es necesario, pero que sea un arrepentimiento sincero, un cambio sincero, que implica un cambio de cosmovisión, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de sentir, un cambio en la manera de actuar. Aprovechen estos días para escuchar esa canción de Juanes que precisamente invita al cambio. It's time to change. Es tiempo de cambiar. Es una oportunidad también para escuchar y contactarnos precisamente con estos medios. Es hora de cambiar el chip. Es tiempo de reinventarnos. La iglesia se está reinventando. Tú necesitas reinventarte en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones interpersonales, contigo mismo. Reinvéntate para bien, para la construcción de un mundo más justo, de un mundo más solidario, de un mundo donde reine el amor auténtico, la paz, la justicia, el amor. Y finalmente, la quinta actitud: renovación. Renovación, porque vamos a vivir también una experiencia desde el miércoles en la tarde, luego jueves, viernes, sábado y domingo, de Triduo Pascual, de celebración del gran misterio pascual. Y vamos a tener la meditación el día miércoles acerca de este gran misterio. Tienes que vivir a plenitud a pesar de estar allí. El Señor quiere estar en tu casa, quiere estar contigo y quiere reencontrarte contigo, pero renovado. Necesitas renovar tu vida. Necesitas vivir una resurrección auténtica. Queridos hermanos, después de esta experiencia de retiro, después de esta experiencia de cuarentena, la vida no va a ser la misma, no puede llegar a ser la misma. Hay muchos artículos que hemos leído durante esta semana, ustedes mismos los han compartido, los hemos visto a través de las redes sociales. Y me han llamado la atención varios de los que he leído. Un artículo del padre Francisco de Rú, el padre que es el jesuita, presidente de la Comisión de la Verdad, donde decía: nos creíamos invencibles, pero nos damos cuenta de que definitivamente no somos nada ante el mundo, ante esta realidad. En cualquier momento se termina esta realidad y nos creíamos los superpoderosos. Bien, interesante análisis. Ojalá lo puedan, quienes no han tenido la posibilidad de leerlo, puedan también durante todo este tiempo, incluso en el tiempo de retiro, aprovechar para leer estos artículos que nos conectan con el tema que estamos trabajando. Otro artículo que me llamaba la atención, ayer lo compartía El Espectador, precisamente un artículo de William Ospina que se titula La voz de Dios. Sé que varios
lo leyeron. Precisamente creo que el padre Zapata también lo compartió en el grupo de Quirios, la voz de Dios. Oiga, qué interesante. Leamos también este otro artículo. Ya hay tareas, no crea, yo debo dejar guías de reflexión, pero esto hace parte de las tareas que ya estoy dejando, por eso apunten. El artículo del padre Francisco de Roo, nos creíamos invencibles. El artículo de William Ospina, del Espectador del día de ayer, precisamente donde nos habla de la voz de Dios. Y otro artículo que también me llamaba la atención, es más bien un video, creo, de esos que enviaban también a través de WhatsApp, de otro sacerdote jesuita, el padre Arturo Sosa, si no estoy mal, Arturo Sosa, un venezolano que es en este momento el superior general de los padres jesuitas. Y él en uno de sus artículos hablaba de esta posibilidad de cuarentena, precisamente donde decía, este tiempo de cuarentena es un camino hacia Dios y debemos vivirlo como un camino hacia Dios. Pues el retiro espiritual vivido a partir de una renovación auténtica, recuerden, retiro, en primer lugar, reconciliación, reencuentro, renuncia y renovación debe ser la posibilidad de llegar a tener un auténtico encuentro con Dios. ¿Y por qué comparto estos puntos de este artículo? Porque decía, el mundo, la pandemia del COVID-19, el confinamiento, este momento de diáspora, ya me voy a adelantar porque efectivamente estoy como atrasándome en el tiempo, pero precisamente decía este sacerdote, esta es una oportunidad precisamente para reencontrarnos y tener un camino hacia Dios. Y nos está mostrando que todos somos una sola humanidad. Somos diversidad de culturas y sociedades, incluso cada una interdependientes la una de la otra. Pero en medio de esa diversidad somos una sola humanidad, una sola sociedad. También analizaba uno de los comentarios de Mauricio Gómez estos días, donde decía, pues era una crítica al capitalismo, y precisamente decía, si nosotros no prestamos una atención a estas circunstancias que estamos viviendo, nos damos cuenta que el capitalismo debe morir o tiene que morir, porque es un sistema que ya está mandado a recoger por las circunstancias que vivimos. Y decía, o salvamos el capitalismo y dejamos morir la civilización de la humanidad, o viceversa, dejamos de lado el capitalismo. De hecho, las grandes potencias como Estados Unidos, incluso en Europa, ya están quedando de lado, y ya ahora las potencias tal vez se están centrando seguramente en China. No sé, habrán muchas lecturas acerca de las circunstancias que ya sea sociológicas o antropológicas o económicas, sociales, de las circunstancias que vivimos. Y decía eso, o salvamos el capitalismo y se muere la humanidad, o salvamos la humanidad y tenemos que cambiar y dejar morir todos estos sistemas económicos. Por eso, interesante el primer planteamiento de este sacerdote Arturo Sosa: somos una sola humanidad. Pero también decía él, esta pandemia nos está mostrando que precisamente la superación de una crisis es posible no en individualismo o en egoísmo, sino cuando nos hacemos conscientes precisamente de que debemos atender el bien común. El bien común, y por supuesto cada uno asumiendo la propia realidad individual. El confinamiento implica una responsabilidad individual para un bien común. Por bien de la sociedad, yo debo asumir con responsabilidad
todas las medidas que me está indicando las autoridades, repito, civiles, gubernamentales, militares y sanitarias también en el mundo. Debo aceptar esto porque es una responsabilidad individual, pero que estoy aportando al bien común. La superación de una crisis nos está mostrando esto. Es posible cuando nos hacemos conscientes de que atender el bien común también implica el asumir mi propia responsabilidad. El padre Humberto Silva nos recordaba pues esa espiritualidad de nuestro amado padre San Felipe Neri, donde decía: hijitos míos, corran, griten, salten, jueguen, pero no pequen. Pero también les decía: el único heroísmo que yo les pido es el heroísmo del sentido común, que es el más difícil de los sentidos, y lo estamos viendo estos días. Qué difícil confinar a una sociedad, qué difícil incluso que las personas asuman ciertos criterios por el bien, ya sea por una u otra circunstancia, porque también es necesario hacer la lectura de la otra parte, de aquellos que son más vulnerables, de aquellos más desfavorecidos, que si no salen precisamente van a morir, no del virus, sino de física hambre, como ya lo hemos visto en muchos cordones o situaciones de nuestra sociedad. En tercer lugar, este sacerdote nos recordaba en su artículo que precisamente el camino hacia Dios nos está mostrando que no hay diferencia de raza, ni de religión, ni de condición social, ni económica, dentro de el único cuerpo que formamos, la humanidad. Todos necesitamos de todos, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y vea, un claro ejemplo es que este virus no distingue, como ya lo hemos dicho y lo han visto ustedes, ni posición económica, política, religiosa, social, nada, ni sexo, nada. Realmente afecta a todos, a todo el mundo. Por eso nos está mostrando precisamente que el camino hacia Dios implica el dejar las diferencias y empezar a trabajar por el bien común. También nos está indicando que queremos caminar juntos porque todos precisamente estamos preocupados por la situación que se está viviendo. Necesitamos y queremos caminar juntos. Qué oportunidad maravillosa para que las naciones dialoguen entre sí, sin intereses personales, sino realmente por el bienestar común. Y finalmente concluye este artículo: la competencia y la generosidad de quienes están en la primera fila, atendiendo a los afectados, atendiendo a las personas más vulnerables. Hoy más que nunca se hace un reconocimiento al personal médico, al personal de enfermeros, enfermeras, los que están en la primera línea de mando en esta lucha. En esta lucha que pareciese, algunos lo han interpretado, es la Tercera Guerra Mundial. Y otros dicen, no, China ganó la Tercera Guerra Mundial sin necesidad de lanzar un solo fusil. Bueno, son muchas interpretaciones que se está dando a esta realidad que vivimos. Pero realmente la competencia y la generosidad de aquellos que están es precisamente de admirar. Es de reconocimiento por aquellas personas y por supuesto de oración para vivir este momento auténtico de encuentro personal con el Señor. Pero me falta una última actitud que ya no es con la letra R, sino que es una actitud que implica el ambiente que nosotros hemos creado, y es la disponibilidad. La disponibilidad. ¿Qué significa ser disponible? Disponible significa estar presente, estar presto. Significa ser auténtico.
significa también estar ahí al servicio de, precisamente, hoy el Señor en el Evangelio, a través de este reconocimiento de amistad con la familia de Lázaro, es el reconocimiento de que también él necesitaba pues estar allí con sus amigos, con Marta y María, ahora con Lázaro, que había vivido la experiencia de resurrección, pero también es una invitación a que los más pobres, los más vulnerables nos necesitan. Es necesario tener disponibilidad para. Es necesario trabajar la disponibilidad desde la autenticidad con la humildad. Recuerden, Santa Teresa nos lo decía, la humildad es la verdad en la autenticidad, que eso hace parte de la experiencia de fe. Para yo vivir la fe auténtica necesito ser humilde, tener confianza y, por supuesto, tener una experiencia de caridad fraterna con los demás. Es necesario una escucha activa y una presencia, una atenta presencia. Me acuerdo de un sacerdote que aún está trabajando tiene una escuela de salmos, no recuerdo el apellido, se llama el Padre Víctor, es un sacerdote en Chuachi. Algunos de ustedes seguramente han tenido la posibilidad de compartir, varios me han compartido, de hecho, varias experiencias de él en su escuela de salmos, que hace parte también muy de la línea de la espiritualidad de nuestro padre Humberto Silva. Alguna vez el padre comentaba que había venido, pero pues no se dio la posibilidad de continuar en este encuentro precisamente, o de lograr una articulación de este proceso formativo. Y en esta escuela de salmos dice el padre Víctor Moreno, efectivamente el padre Víctor Moreno, dice, bueno, los salmos también como un acróstico, salmos. Y el orar con los salmos, dice él, implica en primer lugar pues sentarse, pero sentarse no de cualquier manera, sino en una buena posición, en una posición meditativa, no recostarse. Y ya les decía, si nos duele la columna, si nos duele la espalda, pues tratemos de ofrecerlo, precisamente unirnos un poquito a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, unirnos un poquito a su cruz. El salmo, la A es precisamente de esa atenta presencia, estar despierto, estar vigilante, ser consciente. De hecho, él invita a que cada vez que hagamos meditación o oración, no cerremos los ojos, sino que los mantengamos abiertos, precisamente para evitar el dormirnos o tal vez en entrar en otro tipo de contemplación que me aísla de la realidad. En lo posible estar con una atenta presencia, y este retiro exige de disposición, sentarse, estar atento con atenta presencia. S.A. La L es de liberación precisamente, y es precisamente una liberación que implica una liberación corporal, una liberación del falso yo, una liberación que me invita a entrar sí en una meditación, pero sin querer ver ni sentir nada, porque a veces nos dejamos traicionar y empezamos a caer precisamente en eso, en algo que yo quiero ver esto, quiero sentir esto. Quiero compartirles una experiencia que tenía, y a propósito un saludo para mi comunidad orante San Pío de Pietrelcina, que tuvimos la posibilidad de formarnos y de consagrarnos allí. Precisamente un día, iniciando ese proceso de la Lectio Divina, yo le decía al Padre, quiero compartirle lo que sentí en la meditación, en el ejercicio de contemplación. Sé que algunos se acuerdan de esa experiencia. Y precisamente yo quería
escuchar del Padre la interpretación, pero era lo que yo quería escuchar de eso que había vivido, que había sentido. Y por eso les narro esa experiencia. Yo sentí en un momento que empezó como un torbellino, como un remolino más bien, ahí con los ojos cerrados, y sentí que eso se me venía al ombligo y entró con una fuerza tan grande que en un momento sentía que eso como que me iba a perforar allí adentro, y fue tanta la impresión que regresé rápidamente. Entonces, claro, en el momento del compartir, y recordemos que el Padre siempre explicaba, esto significa esto puede decir esto, revisa en tu vida tal cosa, el Señor te está dando este mensaje. Pues yo quería escuchar eso. ¿Y cómo les parece que en ese momento la respuesta del Padre fue, ay, mijito, usted lo que tenía era hambre? Usted tenía hambre, y con esas ganas de comer que tenía John de coger una cosa a otra, me dice así. Sí, efectivamente estaba en proceso de formación y desarrollo que, bueno, ustedes ya me conocen, a uno le produce mucha hambre. Gracias a Dios ahora debo controlarme porque ya estamos en otro nivel y bueno, bendito sea Dios. Pero yo quería escuchar del Padre otra cosa, nunca me imaginé eso. Entonces no podemos querer ni sentir ni escuchar lo que nosotros queramos, no, es lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos. Pero quiero finalizar esta experiencia compartiéndosela a ustedes desde mi propia experiencia personal. El día en que tuve la posibilidad el Señor me permitió de ir a las exequias de mi querida madre, de enterrar a mi mamita pues en esta tumba, de llevarla allí, volví a sentir eso mismo. Y eso fue efectivamente 5 o 8 años tal vez más adelante de haber vivido, tal vez unos 5 años más adelante de haber vivido la experiencia que les comparto con el Padre Silva. Cuando mi mamita, en ese momento que la iban a enterrar, y ya sonaba en la bóveda allí ese sonido de ultratumba, yo sentí exactamente lo mismo, pero ya no hacia adentro, sino hacia afuera. Sentía que se me desgarraba, así como en forma de torbellino, algo desde el ombligo. Eso era el cordón umbilical, porque era mi madre a la que estaba enterrando allí. Y a la vez es como si se me arrancara un cable del corazón. Automáticamente se me arrancó en el momento en que la iban colocando su ataúd. Naturalmente estoy hablando del féretro que estaban allí, pero sentí esa experiencia en ese momento, y por supuesto la conmoción en ese momento fue muy fuerte, porque sentía que algo se me estaba arrancando literalmente, físicamente de allí, que era mi propia madre. Por eso hasta ahí comprendí ese torbellino. Jamás se me olvidará ese torbellino que yo sentía precisamente hacia mi ombligo. Pero mira, el Señor habla en los acontecimientos, el tiempo no es medible, ya les decía, para el Señor 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Tuvieron que pasar varios años para interpretar después esa experiencia en la Lección Divina. Y sé que a ustedes les ha pasado infinidad de experiencias que son mucho más fuertes que las que yo he vivido, pero es algo que con humildad les comparto. Salmos, entonces el acróstico, perdonen que les quiera compartir, pero siento que esta pedagogía también de nuestro padre Víctor Moreno, de la Escuela de Salmo, nos ayuda a vivir de manera auténtica nuestro retiro. Después de la atenta presencia, y de la liberación, viene precisamente la oración constante, viene la meditación. Y esta meditación implica precisamente el tener la posibilidad
e incluso de experimentar la misericordia de Dios. Es una meditación que a través de la respiración, naturalmente yo voy contemplando y reconociendo en mi vida, en mi corazón, la presencia viva y real del Señor. Oración, la O de oración centrante, facilita precisamente que el que está orando o el orante se centre en la presencia divina que habita en su interior, ese espíritu, ese ruah, ese nefesh, ese shema o ese shalom también de la paz, precisamente tenga un encuentro unida, por supuesto, a una respiración profunda. La oración del peregrino ruso. Es allí donde somos uno solo, precisamente con el Creador, en el silencio contemplativo, de la palabra pronunciada a la profundidad de nuestro ser. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María que nos ayude a vivir un auténtico silencio en este retiro, que realmente nos podamos encontrar consigo mismos para encontrarnos con el Señor. Retomemos la oración de María, Virgen del Silencio. María, Virgen del Silencio, queremos escuchar a Dios en el murmullo de la vida, en los acontecimientos de la historia. Virgen de la palabra, que descubriste los modos del lenguaje de Dios, ayúdanos a escribir y a escuchar su voz, y haz que nuestra vida toda sea respuesta a su palabra. Señora del sí, hágase, enséñanos apertura y disponibilidad a Dios para que la palabra se encarne en nosotros y en nuestro mundo. Amén. Les invito para que tomemos la canción ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela, para que retomemos también precisamente esa canción que el Señor a través del Padre Humberto Silva nos daba la posibilidad de compartir. Ustedes ya se la saben muy juiciosamente. Para finalizar esta segunda parte de nuestra charla de hoy y hacer una pequeña pausa, es bueno que también vayamos al baño, es bueno que nos distensionemos un poco porque ya llevamos bastante tiempo, y les invito a que no se desconecten porque continuamos, pero retomemos con esta canción. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Si ya la tienen, nos disponemos e iniciamos. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Dios como un almendro con la flor despierta. Dios que nunca duerme, busca a quien no duerma. Y entre las 10 vírgenes solo hay 5 en vela. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Muerto lo bajaban a la tumba nueva, nunca tan adentro tuvo al sol la tierra, daba el monte gritos, piedra contra piedra. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Vi los cielos nuevos y la tierra nueva, Cristo entre los vivos y la muerte muerta, Dios en las criaturas, y eran todas buenas. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela.
Queridos hermanos, les pido paciencia, porque sé que ya vamos más de una hora y cuarto, y no sé si hayan cronometrado su tiempo, pero en esa actitud de disponibilidad, pienso que ya con nuestro tema, el punto tercero de la diáspora de la Fundación Kyrios, espero no demorarme, máximo 30 minutos. Tengo varios textos bíblicos propuestos, pues los voy a compartir a través de las redes, o sin embargo los voy a dictar a ver si algunos alcanzan a precisamente a copiarlos, y queda también como guías de reflexión y de meditación estos textos, sobre todo algunos salmos muy importantes. El primero que vamos a meditar en este tema de la diáspora de la Fundación es el Salmo 136. Salmo 136, versículos del 1 al 6. El otro salmo es precisamente el Salmo 70. El Salmo 70. Si tienen la liturgia de las horas, que es de donde lo estoy tomando, de la liturgia de las horas, el Salmo 136 aparece en el martes de la cuarta semana. Ahí está la síntesis. Cambia un poco el lenguaje, pero el contenido es exactamente el mismo. Y el Salmo 70 aparece en el lunes de la tercera semana, la hora intermedia del lunes de la tercera semana. Entonces, y si no, pues lo buscamos en la Sagrada Escritura. El Salmo 136 y el Salmo 70. También Isaías 55, tres textos que en el momento tengo para compartir con cada uno de ustedes. Mientras vamos buscando los textos, también otro texto que quiero compartir es precisamente Isaías 53, Isaías 55 ya les había comentado, pero también Isaías 53, el Salmo 21, el Salmo 62, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7, y el Salmo 145. Está el Salmo 23, el Salmo 91. Bueno, tenemos afortunadamente varios textos también ahora del Deuteronomio, del libro del profeta Jeremías, del libro también de Ezequiel, de Amós y de Zacarías, que vamos a tener la posibilidad precisamente de compartir. Vamos con el Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia. San Hilario, este destierro y esclavitud material hay que tomarlo como símbolo de la esclavitud espiritual. Les invito que quienes ya lo tengan, por favor, me sigan. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. La diáspora de la Fundación Kyrios. ¿Qué significa la palabra diáspora? Diáspora precisamente es un término griego que significa dispersión, y lo utilizamos en todos los textos de la Sagrada Escritura que hablan de salida, de dispersión. Toda salida, y sobre todo aquella salida casi que es de imprevista, que es intempestiva. Esta cuarentena es una diáspora porque no estábamos preparados para ella. Esa experiencia de salida de un lugar, ese cambio, incluso esa salida de la zona de confort a otro lugar que no estaba tal vez muy acostumbrado, o viceversa, donde no quisiera estar mucho tiempo por la rutina, hace parte de la experiencia de la diáspora. Por eso, hoy, hablar de la diáspora de la Fundación Kyrios es oportuno ubicarnos en la experiencia de todos y cada uno de los personajes de la historia de la salvación. Hablar de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Hablar del arca de Noé, una experiencia de diáspora. Hablar de Abraham, que sale precisamente al escuchar el llamado de Dios de Ur de Caldea: sal de tu tierra, de tu patria, de tus amigos, de tu familia, ve con los tuyos únicamente. La experiencia de salir de Egipto y luego ir al desierto en el Éxodo, esa experiencia de diáspora. El salir luego el pueblo cuando es precisamente sacado de allí, de su tierra prometida, de el templo, que es un lugar de seguridad precisamente para el pueblo judío. La diáspora fue tan dolorosa porque para ellos Jerusalén era el centro del mundo, el centro del universo. Y además el templo de Jerusalén es el lugar del encuentro, es un lugar donde está el centro político, religioso, económico, social, de toda esa realidad que se vivía en el momento. Por eso salir del templo e ir a una tierra extraña, incluso con el exilio a Babilonia, fue una experiencia supremamente dolorosa. Queridos hermanos, ¿por qué quise retomar esta reflexión a partir de la diáspora? Por lo que me han compartido, por lo que he podido vivenciar a través del consejo de algunos compañeros también, es que Kyrios está viviendo una diáspora. Me comparten que el 27 de febrero, precisamente, fue el día en que entregaron la casa de la Fundación Kyrios. ¿A dónde? No se sabía a dónde, buscando un lugar u otro, parecía que sí, parecía que no, negociación por aquí, por allá. Era ya necesario entregar la casa porque la inmobiliaria la necesitaba. Y precisamente estas reliquias de nuestro amado Padre Humberto, de nuestro Padre espiritual, todas las cositas que pertenecen a la Fundación Kyrios, con un inventario de manera organizada, con personas de suprema confianza que son todos ustedes, fueron llevándose parte del corazón de Kyrios a sus casas para guardarlo como el tesoro más sagrado, como esa vasija de barro preciosa que deben cuidar. Y aprovecho para decirles, por favor, no nos empoderemos de nada de esto, es sagrado. Todo esto es sagrado, nada de esto debemos empoderarnos, porque le pertenece a una institución, pertenece a una tradición, pertenece a un legado, y es el legado de nuestro amado Padre Humberto. Por eso muy rigurosamente el inventario, y por eso lo que estamos en espera es de retornar a nuestra nueva casa, a nuestro nuevo lugar de reunión. Ya sabemos
precisamente por proceso, que después de este peregrinaje en el que cada uno llevó el corazón de la Fundación Quirio a sus casas, porque tenían la posibilidad de un espacio, pues también es necesario ver que el Señor habla en estos acontecimientos. En el momento ya en que se iba a firmar el contrato, precisamente dice el Señor: detente, hay cuarentena, hay coronavirus, hay diáspora en cuarentena. En primer lugar, precisamente es muy importante reconocer que el Padre Humberto Silva está en el corazón de cada uno de nosotros. En segundo lugar, es muy importante reconocer que la diáspora que vivió todos los personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hasta San Pablo vivió su propia diáspora, todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos viviendo nuestra propia diáspora. Cada uno de los integrantes de la fundación. Y esto ha sido un fenómeno heroico, un fenómeno de fraternidad, un fenómeno profético, donde me comentan ni siquiera las clases se han parado. ¿Por qué? Porque ya sean los cursos, las comunidades orantes, los cursos libres, los seminarios, las clases de teología, etcétera, todo se ha podido llevar a través de estas plataformas como las estamos utilizando ahora. Han sido una oportunidad maravillosa para seguir fortaleciendo nuestros lazos de amistad, nuestros lazos de fraternidad. Por eso, con fervor inmenso y precisamente con disponibilidad total en cada una de nuestras casas, cada uno de nosotros deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón, si bien es una experiencia nueva, después de la cuarentena o después de superar esta crisis del coronavirus, de esta purificación, podamos volver a nuestra casa alegres, volver a nuestra sede, allí que ya me comentan en la carrera 20 con calle 57, a muy pocas cuadras de esta parroquia del Divino Salvador, en un lugar privilegiado solo porque el Señor lo tenía preparado. Es una experiencia maravillosa y necesario. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Saben una cosa? Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios, pero Él actúa como si nos necesitara. Es el Señor el que nos busca. Es el Señor el que se preocupa y nos está hablando todos los días, en todo momento, en cada instante, en los acontecimientos de la historia. Deja que Dios te habla, déjate seguir e inspirar por el Espíritu de Dios, que la voz de Dios no se equivoca. El que obedece nunca se equivoca. En este momento de Cuaresma, pero también en este momento de diáspora, en este momento de retiro espiritual para la Fundación Quirios, ha sido y es una oportunidad maravillosa para despertar la solidaridad de muchos corazones, hasta con las plataformas plataformas de internet. Sabemos que muchos de nosotros o muchos de ustedes teníamos limitaciones con las redes, pues se aprovecharon de los nietos, de los hijos, de amigos, de compañeros para, oiga, ayúdame a ingresar y a manejar estas redes porque no me quiero perder la charla, porque no quiero perder esta reunión, porque no me quiero perder la clase. Oportunidad maravillosa que el Señor nos da, y eso precisamente es una experiencia maravillosa que estamos viviendo. Fuera, pero no lejos, más bien yo diría que más cerca que nunca, porque valoramos la intimidad de nuestro propio ser, la realidad que cada uno de nosotros vivimos. El Señor precisamente ha permitido que cada uno de nosotros vivamos
este maravilloso encuentro sin desvincularnos y sin desfallecer. La invitación es a no desfallecer, a no desvincularnos de la fundación. Eso es algo maravilloso. Aquí vemos la acción de María Magdalena, que corre también. Y ese correr es también el correr de Pedro y de Juan. Pero pues no ya con un sepulcro vacío, sino el correr a una sede de nuestra fundación que nos espera, una capilla hermosa, unos salones pues también cómodos, un templo. Es como si fuera el lugar del templo, el centro para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de comunidades orantes y misioneras, de formación en la escuela de la palabra. Es como si estuviésemos esperando precisamente la hora del almuerzo para caer allí con un hambre increíble, un hambre espiritual. De tal manera que la diáspora de la Fundación Kyrios la debemos manejar con esperanza. El Salmo 70 expresa claritamente eso. Tú, Señor, fuiste mi esperanza desde mi juventud. Si ustedes no lo alcanzan a leer, no se preocupen. Al finalizar la conferencia o mañana, en el transcurso de la mañana, van a tener la posibilidad de meditar en todos estos textos que les voy a compartir ahora al finalizar la conferencia, porque el tiempo es una limitante. Pero el Salmo 70 lo quiero compartir. Tú, Señor, fuiste mi esperanza desde mi juventud. Que la esperanza os tenga alegres, estad firmes en la tribulación. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y violento, porque tú, mi Dios, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, siempre he confiado en ti. Muchos me miraban como a un milagro, porque tú eras mi fuente de refugio. Llena estaba mi boca de alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez, pues me van faltando las fuerzas. No me abandones, porque mis enemigos hablan de mí. Los que acechan mi vida celebran consejo. Dicen, Dios lo ha abandonado. Perseguidlo, agarradlo, que nadie lo defienda. Dios mío, no te quedes a distancia. Dios mío, ven a prisa a socorrerme. Que fracasen y se pierdan los que atentan contra mi vida. Queden cubiertos de oprobio y vergüenza los que buscan mi daño. Señor, tocaré la cítara para el Señor, Santo de Israel. Te aclamarán mis labios, Señor, mi alma que tú redimiste. Y mi lengua todo el día recitará tu auxilio, porque quedaron derrotados y afrentados los que buscan mi daño. Queridos hermanos, les invito para que continuemos meditando en estos textos que les he compartido. Isaías 55 es una experiencia maravillosa para meditar en este tiempo de retiro, para reconocer precisamente, como les decía, que tú no estás solo. Es una invitación a reconocer que el Señor dará la victoria a aquellos que confían. Si ustedes con alegría, sí, ustedes con alegría saldrán y en paz serán traídos,
Los montes y las colinas romperán ante ustedes en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Será para renombre de Yahvé, para señal eterna que no será borrada. Queridos hermanos, aprovechemos esta oportunidad maravillosa para reconocer y sentir que Dios nos está hablando, que el Señor pasa, que nos está ahí. Temo al Señor que pasa, decía San Agustín, y recordaba al Papa Francisco en una audiencia el 12 de octubre de 2016. Discúlpenme, pero quiero compartir esa reflexión de la homilía del Papa. En un mundo desgraciadamente afectado por el virus de la indiferencia, las obras de misericordia hoy son el antídoto. Nos educan efectivamente a ocuparnos de las exigencias más elementales de nuestros hermanos más pequeños. Estas obras de misericordia que aparecen precisamente en Mateo 25, 40, en los cuales está presente Jesús. Siempre Jesús está presente en los más pequeños, en los humildes, en los sencillos, en los pobres. Donde hay necesidad, dice el Papa Francisco, una persona que tiene una necesidad, ya sea material o espiritual, Jesús está ahí. Reconocer su rostro en el de quien se encuentra necesitado es un verdadero desafío contra la indiferencia. Nos permite ser siempre vigilantes, evitando que Cristo nos pase al lado sin que le reconozcamos. Me vuelve a la mente, dice el Papa, la frase de San Agustín: Timeo iesum transeuntem, en el sermón 88. Tengo miedo de que el Señor pase y no le reconozca. Que el Señor pase delante de mí en una de estas personas pequeñas necesitadas y no me dé cuenta de que es Jesús. Tengo miedo de que el Señor pase y no le reconozca. Me he preguntado por qué San Agustín dijo que temiéramos el paso de Jesús. La respuesta, desgraciadamente, está en nuestros comportamientos. La respuesta está allí porque a menudo estamos distraídos, indiferentes, y cuando el Señor nos pasa cerca, perdemos la ocasión del encuentro con Él. Hoy es la oportunidad precisamente de vivir esta experiencia de diáspora de la Fundación Kyrios en cuarentena como camino hacia la Pascua de Resurrección, para reconocer que es Dios el que te está hablando, el que nos está hablando en estos acontecimientos de la historia. Si no lo vemos, si no lo escuchamos, si lo dejamos pasar, seremos los seres más desgraciados, los seres más desdichados, porque hemos dejado pasar una gran oportunidad. Y ya les decía, mucho cuidado con la tentación, mucho cuidado con traicionar al Señor en ese medio de estar ahí encerrado con las redes. Así como nos permiten esta posibilidad buena, también pueden servir para perdernos, para distorsionarnos, para distraernos. Oremos con San Felipe Neri, con esa oración que él decía: Señor, no me sueltes. No me sueltes, por favor, porque si tú me sueltas, yo seré capaz de traicionarte peor que Judas. Queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios permanezcan en cada uno de sus corazones.
una feliz tarde, una feliz noche. El Señor les siga bendiciendo. El Señor Todopoderoso les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.